Bienvenidos a nuestro programa Hablemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez nos encontramos en este año 2026, nuestro primer programa de Hablemos. Quien te habla el pastor David Olivera, quien me acompaña el pastor Sergio Lavi, el pastor Omar Muñagure. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Y aquí estamos bien, gracias al Señor, dispuestos a este nuevo programa para llegar a nuestros amigos, nuestros oyentes, aquellos seguidores fieles que tenemos, que todavía nos aguantan. Exacto. Y que nos piden. Y nos piden, es insólito, es una bendición. Y queremos ser justamente de bendición para quienes nos escuchen. Así es. Omar, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Deseoso de dos cosas en primer lugar, porque tenemos un nuevo año de vida y oportunidades delante de Dios para la extensión de su reino. Y en segundo lugar, porque podemos hacer el primer programa de los muchos que vamos a tener en el 26. Así es. Entonces yo estaba esperando verdaderamente ya hace 2 meses cuando nos diste qué es lo que teníamos que hacer. Uno se va preparando y bueno, qué bueno que estemos nuevamente los tres acá para poder llegar a la audiencia que siempre están preguntando. Así es. Y queremos ser de bendición y también si hay cosas que nos preguntan, nosotros podemos ir respondiendo a través de los distintos programas que tengamos. Exactamente, correcto, ¿no? Por eso es que también, si querés escuchar la charla del programa y tenés alguna pregunta, algún comentario, lo podés hacer tranquilamente, a ver quién me dice en dónde va a salir. Ahí abajo está saliendo, me va a decir, así que ahí lo se puede escribir y las personas reciben la información y cualquier pastor Sergio Omar se la transmiten a ellos para que ellos puedan responder o... Algo más, no solo estamos dispuestos a responder preguntas, sino a escuchar sugerencias de temas. No significa que todos los temas que por allí nos compartan, que quisieran escuchar, vamos a poder nosotros desarrollarlo, pues pueden ser muchos, pero correcto, lo podemos tener en cuenta. Exacto, porque esta es la idea, hablemos es esto, es una mesa de amigos que charlamos, tocamos temas y la idea es que en vez de hacerlo en una casa o en un bar o en un café, lo hacemos aquí para que vos también puedas ser parte de este programa y también puedas recibir lo que queríamos compartirte, si estás de acuerdo bien, si no, también puedes dar tu opinión. La idea es pasar un tiempo juntos y hablar sobre temas, siempre desde una perspectiva bíblica. Este programa de hoy vamos a estar hablando acerca de quién soy cuando todo se mueve, ¿sí? ¿Quién soy? Porque la realidad es esta, vivimos en un tiempo donde hay muchos cambios y la mayor crisis de nuestra época no es ni económica, ni política, ni es emocional. La gran crisis que tenemos es identidad. Exactamente. Al no saber quién soy, entonces de repente lo que me da mi seguridad tambalea, se mueve, se quiebra, cae y entramos en una crisis, no sabemos quién soy. Así que la idea un poco es compartir acerca de quién soy, ¿sí? Cuando parece que todo se viene abajo, cómo pararnos, cómo estar quietos. Cuando no sabemos quiénes somos, vamos a vivir reaccionando a lo que pasa afuera. Entonces muchas veces las situaciones las reacciones mías están basadas a veces porque no sé quién soy. Entonces las situaciones que me rodean, las frustraciones y presiones, me terminan haciendo generar reacciones que no son las mejores y terminan afectando mi vida. Así que Sergio, Omar, ustedes tienen también temas para hablar sobre esto. Te escucho, Sergio. Bueno, en mi caso el tema que me toca es justamente crisis de identidad. Es un tema extenso para tratar, yo estaba pensando por dónde lo llevo, y bueno, como persona, por ejemplo, hay crisis de identidad y cada vez hay más. Hay una que en estos últimos años les gusta tanto a la gente. Yo no sé por qué prefieren tener crisis de identidad en vez de estar seguros de quién son. Pero sexo, por ejemplo, que yo sepa, toda la vida hubo dos. Lo que se llama ahora también, se habla tanto de identidad de género. Siempre hubo, suponiendo que aceptáramos eso de género, 2. Ahora hay como 300, ¿viste? Podés imaginarte que son un león, un tigre, una rata, un árbol, un avión, cualquier cosa cree la gente que es. ¿Por qué? Y porque hay una crisis de identidad, no saben quién son. Tenemos crisis de identidad en nuestras relaciones interpersonales también, como yo no estoy seguro de quién soy, ni también con quién estoy hablando, cómo tratar. A veces tenemos una muy alta estima, no es malo eso, pero a veces se exagera, y en otro caso tenemos una muy baja estima, que no estoy hablando de ser una persona
como Jesús dijo, manso y humilde, sino creerse ya que, ay no, yo soy un inútil, no sirvo para nada, nadie me quiere, nadie me trata. Y eso lleva a crisis de identidad en cuanto al temperamento, acciones, las decisiones. Y yo creo que una de las cosas que ha hecho mucho daño en cuanto a esto de crisis de identidad es la discusión que hay, o sea, los dos puntos del creacionismo y la evolución. Si yo, como cristiano, aunque si no fuera cristiano también debería creer que soy creado por Dios, que hubo un ser supremo que nos creó, pero vino esa tontería insostenible científicamente de la evolución, y obviamente eso provoca una crisis de identidad, porque si yo tengo tan bajo concepto de mí mismo que creo que vengo de un mono, y voy a tener en cualquier momento, y no, porque yo fui evolucionando, pero evolucioné de esta manera, yo evolucioné de esta otra manera, y entonces tenemos una crisis. Cuando estamos seguros de que hemos sido creados por Dios, es otra nuestra manera de pensar. Correcto. Así que bueno, este sería el tema, que es un tema bien interesante, como dijiste, bien amplio, acerca de nuestra identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? Omar. Estaba pensando cuando pediste los temas que estemos preparando los tres, con ese título que me resultó muy interesante y actual, ¿no? La pregunta era, ¿quién soy cuando todo se mueve y cambia? Uh-huh. Y verdaderamente hoy todo se mueve y cambia segundo a segundo. Correcto, claro que sí. Entonces, cada vez todo es más rápido, rapidísimo. Y uno no puede leer todas las cosas que ocurren porque no hay tiempo y hay mucho. Más la inteligencia artificial, más la falta del tiempo y más también, yo creo, las mentiras que hay en el mundo y principalmente con los medios, ¿no? Entonces, todo cambia. Lo que hoy puede decir una persona, mañana puede cambiar. En todos los aspectos, pero dentro de esa pregunta, lo que a mí me tocó personalmente, la pregunta y lo que yo tenía que preparar era, ¿valgo por lo que hago, tengo o logro? Eso es lo que a mí me toca. Exacto, eso es una de los... Y entonces cuando estuve pensando eso, ¿valgo por lo que hago, tengo o logro? Pensé que lo puedo tomar como afirmación y lo tomo como pregunta, ¿no? Porque puede ser de las dos maneras. Me puedo hacer la pregunta, ¿valgo? Un poco lo que hablaba recién de identidad, ¿no? Sí. Y por el otro lado puedo decir, ¿valgo verdaderamente? ¿No? Entonces pensaba, y voy primero a la afirmación, para ir después en el otro bloque a lo más importante para mí, que es la pregunta si valgo o cómo valgo, ¿no? Entonces, la afirmación para mí es que mi valor reside en una combinación de mi ser interior, estoy hablando si valgo, ¿no? De lo que soy interiormente, depende de mis acciones, lo que yo hago, de mis valores, los valores que yo traigo de toda mi vida, lo que me ha dado mis padres, lo que me trajo la sociedad y mis valores que me da, por supuesto, la palabra de Dios. Todo eso lleva a que una persona tenga valores, pueden ser positivos o negativos, pero forman mi personalidad. Y además de mis valores, la forma en que yo trato a los demás tiene mucho que ver. Hoy veo, a mí me gusta analizar, ver, me gusta relacionarme con la gente y veo toda clase de relación de unos con otros. Por eso me gusta y siempre estoy haciendo devocional la mayoría de las veces sobre proverbios. El libro de Proverbios me muestra cómo yo debo ser, cuáles son mis valores y cómo yo debo tratar a otra persona. Entonces, eso hace de que puedo decir yo verdaderamente que valgo por lo que hago, tengo y logro, porque mi valor es una combinación de mi ser interior, mis acciones, mis valores y la forma en que yo trato a las demás personas. Tiene muchísimas. Y como cristiano más. Por supuesto. ¿No? Y creo que lo decís vos, ¿no? Es la pregunta clave, porque si lo haces como afirmación, dice algo, si lo haces como pregunta, está buena poder tener una respuesta y pararme después en esa respuesta, porque ¿cuántas veces no escuchamos? Perdí el trabajo, no terminé una carrera, y no solamente que perdí una etapa en la vida, sino que junto con eso parece como que todo mi ser se cayó, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Quizá la pregunta que tengo que hacerme en ese momento no es tanto quién soy,
sino en dónde estaba parado. No, en dónde estoy, que es un poco el pastor Sergio que ya va a estar desarrollado. O sea, en dónde estoy parado, en dónde está mi identidad. ¿Sí? Ese es un punto para poder analizar. ¿Por qué? Porque entramos en una crisis fuerte. El otro día escuchaba la noticia de personas que lamentablemente deciden quitarse la vida, porque caen en esta, no todos, pero muchos caen en esta crisis de no sé quién soy, se acabó todo, no le encuentro sentido a la vida, no le encuentro propósito, la decisión que tomo es, se acabó, se terminó. O buscamos culpables, responsables. Entonces, la idea de este programa no es tampoco dar toda la respuesta, simplemente es abrir la puerta para hablar este tema, compartir diferentes ideas, principios bíblicos, llegar a una conclusión, por lo menos básica, si quieres llamarla, pero por lo menos compartir, escuchar también tu punto de vista y que juntos podamos entender que aunque todo se mueve y todo cambia, la identidad, si la tenemos en Cristo, eso no va a cambiar. Así que bueno, ahí queríamos comenzar un poquito con esto. Vamos a ver cómo seguimos. ¿Seguimos con el programa? ¿O vamos al break? Seguimos entonces. Sergio. Bien. Seguimos, dice David. Yo estaba mirando un programa. Sí, yo me bloqueé. Pasan los grandes. Nuestra identidad tiene que estar basada en algo, acaba de decir David, en Cristo. Ahora, también hay personas que lamentablemente, es triste, no conocen a Cristo. Y bueno, ellos, ojalá que alguno de ellos esté escuchando esto y si está pasando por una crisis de identidad, busque a Dios, básicamente. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, mi identidad? Voy a dirigirme a nuestros hermanos en la fe, como cristiano. Uno de los problemas, una de las cosas que hace que nuestra identidad se tambalee, o sea, nosotros dudemos de quién soy, para qué estoy o por qué estoy, es cuando nos ponemos a compararnos con otros. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque en la Biblia nosotros tenemos personas que hicieron grandes cosas, como Moisés, por ejemplo, sacar a un pueblo de un imperio poderoso como Egipto, y así podríamos hablar de muchos más, o los reyes. Y después vemos personas, como hay uno mencionado en la epístola a los Romanos, en el último capítulo, que es la única vez que aparece su nombre en la Biblia, y lo único que dice el apóstol Pablo es: saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Listo. Ese hombre no sabemos qué hacía. Obviamente no era apóstol, no era anciano de la iglesia, no era predicador, porque si no estaría mencionado, pero tenía su identidad clara, porque si estaba aprobado en Cristo, porque estaba haciendo las cosas como deben ser. Entonces, como cristiano, fíjate, por allí ves en televisión o te enterás de alguien que convoca miles de personas, otros que son escuchados por millones de personas en el culto del domingo, por supuesto, en forma virtual. Y vos decís, ¿y yo qué hago si yo apenas estoy? Fíjate qué te dio Dios, qué lugar te puso, qué don te puso, si te llamó a algún ministerio. Pero lo importante es que tengas una identidad clara en cuanto a quién sos para tener una conducta conforme a lo que Dios estableció. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como cristianos es dejar que Cristo y el Espíritu Santo guíen nuestras vidas y estar seguros. No te dejes llevar por cualquier viento de doctrina. Tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos capacidad intelectual. Entonces, sos un ser racional. Tenés que razonar, no te dejes. No es que no vamos a escuchar a los demás, sino si yo digo que no tenemos que escuchar a nadie, estoy sugiriendo que no nos escuchen a nosotros tampoco. Claro, o sea, tenés que escuchar, pero tenés que tener también tu manera de pensar, ir a las escrituras. Tenés capacidad o libertad moral. Sos un ser con voluntad, seres volitivos somos, o sea, tenemos voluntad, tenés que decidir y decidir por lo bueno, pero claro, el que no tiene está pasando por una crisis de identidad y dice, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo? Da lo mismo. Si sabés quién sos, justamente estaba buscando en mi casa, pero tengo un poco desordenada la biblioteca, y hay un libro que yo leía, no hace mucho, era unos 50 años más o menos, 45, Yo sé quién soy. No lo puedo encontrar para ver si me daba... Había libros ya. Había libros ya, sí, había. No seas malo, David. Tenemos habilidad para amar porque somos seres personales. Entonces tenemos que manifestar nuestro amor por las cosas buenas, por el Señor. Y tenemos sentimientos, somos emotivos. Entonces date cuenta que no sos un número más. Después al final les voy a contar algo
sobre ese tema, o creo que para el próximo programa se me cruzaron los cables. Por eso, claro. Pero tenemos. Entonces, prestemos atención a eso. Queda otro bloque, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, entonces por ahí supuesto, vamos a hablar de primero. los conceptos falsos y lo Así que último, lo que vos decís, y lo último una solución, por bien, supuesto, una lo que vos conclusión. decís es correcto, ¿no? Sí. No sé que Omar, si quieres añadir algo más, pero es verdad, ¿no? Cuando no sabemos quiénes somos, no tenemos una identidad bien clara, dependemos mucho del que No digamos. sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos a dónde ir, no sabemos nada. Sí. O más, y si tomamos decisiones, las tomamos mal. Claro. Porque no tenemos dónde apoyarnos, no sé, Omar. Estamos como la historia, ¿se acuerdan de ese del hombre mayor que iba con un chico y un burro? Sí. Bueno, que cómo van a ir caminando los tres, entonces se subieron al burro, cómo van a matar el burro entre los dos, entonces se bajaron y subió uno, cómo va a ir el chico y no el viejo, y así hasta que terminaron llevando al burro ellos. Pasa muchas veces. Omar. Muchos cristianos dudan de quiénes son porque verdaderamente no encontraron la única solución. Por eso lo tomé como pregunta, pero también es de alguna manera una afirmación y es la certeza de lo que nosotros creemos y de nuestra vivencia, ¿no? De lo que llamaríamos hoy ser cristiano, ¿no? Entonces yo anotaba como principal en esta pregunta que me tocó de quién soy, es que nosotros somos hijos amados de Dios. Yo tengo que entender eso, tengo que tenerlo bien claro, pero no en forma general ni teórico, porque lo escuchamos en los cultos, en las predicaciones. Yo tengo que creerlo en mi vida, de que verdaderamente soy un hijo, y le agrego la palabra amado, porque a veces decimos, oh, hijo de Dios, pero cuando un cristiano entiende, descubre que es un hijo precioso para Dios, cambia toda la perspectiva, o mucha la perspectiva. Por eso yo anoté 4 o 5 cositas de por qué puedo decir hijo amado de Dios. En primer lugar, porque fuimos creados a imagen de Él. Yo nombro eso mucho hoy. Inclusive para la persona que no es cristiana, fue creada a imagen. Todo el mundo es hijo de Dios, pero por creación, ¿no? Pero entonces yo tengo que entender que cuando conozco a Cristo ya paso a ser un hijo amado, ¿no? Pero Dios sigue amando a las otras personas, por eso predicamos de que tienen que tener a ese Dios Salvador, ¿no? Entonces somos creados a imagen de Dios, y pensaba en este punto, pero es muy largo para leerlo, el Salmo 139. Personalmente, toda persona debe leerlos. Dice que somos hermosos, maravillosos. La palabra que yo utilizo en sintetizando es, soy maravilloso para Dios. El embrión vieron mis ojos, dice el Señor. Es un precioso salmo que ayuda a aquella persona que está, diríamos, bajoneada, perdonando la expresión, emocionalmente. El Salmo 139 me levanta porque soy creado a imagen de Él. Además, todos conocemos Juan 3:16. Soy amado incondicionalmente. Dios me amó sin condiciones. Juan 3:16. Ya lo conocemos muy de memoria. Y además, dejo 2 cositas más en este bloque, es que soy amado por el valor determinado por Dios, no por el mundo. Yo soy determinado, mi valor es no por lo que me marca el mundo, porque si es por lo que me marca el mundo, voy a estar deprimido, ¿no? Pero mi valor está justamente por lo que Dios dice de mí. Entonces yo me baso en el mundo, por supuesto, leo todo, pero voy siempre a lo que Dios, ¿qué soy yo para Dios? Y algo más por la cual tengo valor es que yo soy redimido, que ya conocemos la palabra, sí. Dios murió por nosotros, pero le agrego otra cosita. ¿Para qué soy redimido? Hablo en forma personal, ¿no? Para cualquier cristiano también. Soy redimido y con propósito. Muchos cristianos hoy son redimidos y no tienen propósito en su vida. El propósito tiene mucho que ver. Claro que sí. Si yo no tengo un propósito en esta vida, hay cristianos que están esperando a que venga el Señor, la segunda venida, una cantidad de cosas. Y yo digo, ¿y qué hacemos mientras? No, Dios me dio un propósito. Ahora, yo tengo que descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida, porque no tengo que hacer todas las cosas. Dios me dio un propósito personal y que lo cual yo tengo que descubrirlo, perfeccionarlo, desarrollarlo y
darle a la población. Correcto, correcto, ¿no? Vamos haciendo un primer cierre, pero esto que estamos hablando, ¿no? Necesitamos entender que tenemos una identidad y cuando descubrimos quiénes somos, como decía recién el pastor Omar y el pastor Sergio, ahí puedo descubrir el propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, la identidad está muy relacionada con nuestro propósito y con el para qué estamos acá. Cuando de repente no entiendo la identidad, no sé quién soy yo, voy a terminar viviendo o apoyándome en cosas que son huecas, vacías, que cuando todo tambalea, todo se cae. Así que te dejo para que pienses un momentito en esto, en dónde está parada mi identidad, y seguimos dentro de un ratito en este programa Hablemos. Seguimos entonces aquí en nuestro programa Hablemos con el tema de hoy, ¿no? ¿Qué sucede cuando todo se nos viene abajo? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está nuestra identidad? Estamos entrando a la etapa final de nuestro programa. Así que, Sergio, tu tema, habías dejado unas preguntas. Claro, crisis de identidad dijimos, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, ¿cuáles pueden ser las razones? Y vamos a darle una ayuda, una solución. Básicamente la solución es así, de cortante, es Cristo, la solución es Cristo. O sea, pero vamos a explicarlo un poquito. Una de las razones que nos llevan a tener crisis de identidad son los grandes conceptos filosóficos que se practican, por ejemplo, el secularismo, o sea, todas las cosas según como marca el mundo, el cosmos. Entonces, no tengo una identidad. Hoy es como la moda, ustedes vieron lo que es la moda. Apareció, cuando yo era chico, tener un pantalón roto era una vergüenza, no queríamos usarlo. Ahora resulta que pagan más caro para comprarse un pantalón roto, pero gracias a Dios está terminando esa moda. Pero el otro es el existencialismo. Dice, primero existo y después veo que soy, después me voy formando. No, pues yo existo porque soy un hijo de Dios, ya muy clarito lo presentó Omar recién. El humanismo, el hombre es el centro de todo, el ser humano es el centro de todo. Entonces nos olvidamos que existe Dios, que existen todas esas cosas espirituales. El pragmatismo, si sirve, es bueno. Si me da placer, es bueno. Si no, no. Entonces tampoco es correcto. El relativismo, y es relativo. No, nosotros tenemos paradigmas, parámetros, conceptos, tenemos valores, principios. No podemos, que sí, que no. Entonces hay lugares, hay un libro de la historia de unos misioneros, de un misionero que fue a llevar el evangelio a una tribu, y no podía entrar porque resulta que cuando mencionó a Judas, resultó que Judas terminó siendo el héroe, porque en esa tribu la traición era considerada como una virtud. Vos leíste el libro, ¿no? Sí. Y otro concepto falso, el hedonismo, o sea, hay que buscar el placer en todo, que en definitiva la persona que busca placer en todo no lo encuentra en ningún lado. Termina como Salomón en el libro de Eclesiastés diciendo vanidades, vanidades, no sirve todo esto para nada. Entonces, vamos a concluir pensando. Primero, ya lo dije al comienzo, lo dijo también acá mi amigo Omar, hemos sido creados por Dios. Cuando fuimos creados por Dios, y la Biblia dice nuestra imagen y semejanza, yo un día pregunté en un grupo que estábamos reunidos de hombres y le digo, ¿qué significa eso? ¿Tiene que ver con algo físico? Y uno dijo, sí, por supuesto. No, le digo, Dios es espíritu, Él no tiene esta forma. A pesar de que algunos somos muy lindos, pero no es eso, sino imagen y semejanza en carácter, temperamento. Somos personas, con sentimientos. Entonces, eso me tiene que dar a mí una valorización auténtica, sana, bíblica, de quién soy. Porque he sido creado por Dios, no vengo evolucionando del mono, ni de ninguna otra cosa. No puedo decir que hace 500 millones de años o 4... Nosotros fuimos creados por Dios. Fuimos redimidos por Cristo. Si alguien, que es el mismo Dios, la persona de Cristo, dio su vida, pagó con su vida por nuestra redención, para que nuestros pecados fueran perdonados y para que tuviéramos una eternidad con Dios y no de condenación, también tengo que darme cuenta que tengo un gran valor delante de Dios. No por mí mismo, sino el valor que me da el ser redimido por Cristo. Y además, en mi andar diario, soy guiado por el Espíritu Santo, por lo tanto no voy a tomar
decisiones, como dije recién, guiado por lo que piensa el mundo, lo que piensan los demás, en la búsqueda del placer. No, no. El Espíritu Santo, que es Dios, me va a guiar de manera correcta. Yo voy a mirar a Cristo, quién es Cristo, el carácter de Cristo. El Espíritu me va a llevar a ser como Cristo, a manifestar. Hoy decíamos, por ejemplo, que cuando uno es cristiano, a veces como cristiano tiene una crisis de identidad porque no sabe cuáles son sus dones, cuál es su ministerio, para qué está, cómo tiene que ser su conducta, qué tiene que hacer. Entonces, eso nos va guiando. Y entendemos una cosa, en la Biblia yo he descubierto, me gusta mucho mirar detalles, y que hay una preposición que es para, de hecho yo escribí un libro de devocionales, que está más de 800 veces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa para? Que hay un propósito. Yo digo, qué sé yo, esto es para tomarlo, para refrescarme. Pero no podría tomar el tereré si no tuviera la bombilla, porque tiene una función. Cada cosa tiene una función. Acá estamos las cámaras, las luces, el sonido, y nosotros también. Y tengo que saber para qué estoy. Correcto. ¿Para qué me puso Dios? Y termino mencionando Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, tengo que buscar a Dios y pensar correctamente. El mismo Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. No tengo que pensar como piensa el resto de la gente, y con esto no quiero decir que el resto de la gente piensa mal, sino que yo tengo que tener mis conceptos claros conforme a lo que Dios dice, y no lo que me dice el vecino, la televisión hoy en día, internet peor, porque hoy se mira menos televisión, pero conozco personas que, sin exagerar, están casi el día entero con el celular. Hay una persona muy allegada a mí que no le puedo pedir que me ayude en nada porque solamente tiene una mano. Así está todo el día. Entonces, pues sí, como, pero no es David, no. Bueno, porque le están haciendo ser. Y después, 2 Corintios 3:18, Pablo dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. Eso es lo que yo tengo que buscar, esa tiene que ser mi identidad. Yo tengo que ser Cristo en la tierra, no el Cristo en el sentido del Redentor. Pero dice que los cristianos fueron llamados cristitos por primera vez en una localidad en Antioquía. ¿Por qué? Porque predicaban un Cristo y ellos vivían como Él. Correcto. Y en Hebreos 6:1, y con esto termino, dice, vamos adelante a la perfección. A la perfección. Y esa perfección es madurez, porque perfección absoluta va a ser cuando estemos en la gloria. Y ahora sí terminé. No, pero que es verdad lo que decís, ¿no? O sea, cuando sabemos quiénes somos, ahí en nuestra identidad, ahí es donde empezamos a formar nuestros valores. Exactamente. Y con esos valores pues podemos tomar decisiones y saber caminar, ¿sí? Y tenemos que entender que quién soy, ¿sí? No nace, no empieza cuando logro cosas o cuando llego a un objetivo. El valor empieza y quién soy empieza desde el mismo momento, como decía Omar, y como dice la Biblia, ¿no? De nuestra propia concepción, ¿sí? Cuando una persona cree que tiene que ganarse el valor, lamentablemente va a vivir siempre como un deudor, ¿sí? Porque lo que está buscando... Sería que llego al objetivo por Para- quien soy, y no soy tal cosa porque llegué al objetivo. Exactamente, así que eso sería, ¿no? Entonces, para pensarlo, Omar. Sí, pensaba en lo que estuve hablando anteriormente y estoy casi seguro, o completamente seguro, de que todos los cristianos que están escuchando coinciden de cuánto valen delante del Señor por ser justamente cristianos, ¿no? Y yo hablaba de que somos criados a imagen de Dios, que la persona lo cree, que somos amados incondicionalmente, también lo cree, que los valores nuestros son los que Dios nos da y no lo que nos maneja o nos marca el mundo. Y además hablaba de algo muy importante, que es ser redimido y tener un propósito. Y yo creo que muchos cristianos que están escuchando en este momento saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Pero a veces ocurre, y nos puede ocurrir a cualquiera, que teniendo todas estas cosas todavía falta algo. Hay algo que no nos permite ser, no voy a utilizar la palabra perfecto, que no lo está en la Biblia, sino la palabra maduro, o ve que ante situaciones en su vida cambian sus sentimientos y sus emociones.
Y es que falta algo para poder tener diríamos, una identidad completa como la que cada uno de nosotros, y es justamente la que dejé por último, que es la autoestima. La autoestima en un cristiano tiene muchísimo que ver. Por eso también dejé un versículo clave para lo último, por eso lo nombré durante lo que yo hablé sobre algún pasaje de la Biblia. Pero la autoestima es muy importante. Yo analizo, converso y puedo analizar cómo es la autoestima de la persona, ¿no? O la mía, por supuesto, la mía tengo que conocerlo primero. Y eso tiene que ver mucho la familia, de dónde vengo, cómo fui formado, lo que escuché, lo que hablé. Bueno, todo eso hace la autoestima y que nos ayuda en los momentos difíciles, verdaderamente cuando parece que todo se viene abajo, aparte de todo lo otro que dije, la autoestima, ¿no? ¿Cómo me siento yo? Y la autoestima puede ser pobre o puede ser rica, justo de acuerdo a mi vivencia, ¿no? Y bueno, si tengo una autoestima pobre, yo tengo que tratar de que sea mejor. Y si tengo una autoestima muy alta, tengo que tratar de ser, diríamos, menos para verdaderamente ser el punto medio. Hay un pasaje que me responde a esto, que para mí fue clave, y desde que lo leí hace muchísimos años, no voy a hablar de 50 años atrás, pero para mí hay tres versículos son clave para la vida del cristiano, que es Romanos capítulo 12, 1, 2 y 3. Capítulo 1, los cristianos lo saben, dice que nuestro cuerpo debe ser el sacrificio vivo, santo, agradable. El versículo 2 habla de que nuestra mente no debe estar amoldada al mundo. Yo todos los días tengo que luchar para que mi mente no esté amoldada al mundo que estamos viviendo. Lucho segundo a segundo. No creas, ya tengo al Señor, ya no lucho. No, yo tengo que luchar. Más con todo lo que sale en los medios de lo que está pasando en el mundo, más tengo que luchar. Hasta donde uno puede, porque si no, uno es impotente. Ante todo lo que está pasando es impotente. Pero para mí tiene mucho que ver para el cristiano el versículo 3, que completa lo otro, la entrega, luchar contra el mundo. Y el versículo 3 se lo quiero dedicar, diríamos, a todos los que nos escuchan y también a todo este grupo precioso de hermanos que colaboran con nosotros. Exacto. A quienes le damos gracias, ¿no? Formamos ya una familia, porque ellos nos dicen hagan esto, nosotros hacemos a rajatabla lo que ellos dicen, nos ponen un cartelito, nosotros para ustedes también este versículo, ¿no? Y dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo a los romanos, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice, Dios le dio la autoridad a Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. O sea que Pablo le advierte a los romanos lo siguiente. ¿Qué le advierte a lo siguiente? Y acá está lo interesante. Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y encuentro personas, y lo dijo bien en una parte Sergio, hay gente que se sienten más y hay otros que se sienten menos. Sí. Pobre su imagen, rica por demás la imagen, y acá Pablo es realista, ¿no? Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Nadie es mejor que otro, ¿no? Dios nos hizo por eso de esa manera. Y dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Sean realistas, es un tema para charlar alguna vez. Realistas a mí primero. Yo me tengo que ver primero para poder después analizar lo anterior. Sean realistas a ustedes mismos. Tendría que unir al libro de Santiago, ¿no? Que dice, somos un espejo. ¿Qué soy delante del Señor? Entonces, este versículo que yo quería dejarle a la audiencia, para mí es clave, ¿no? Así es. Y es interesante, ¿no? Ya estamos casi llegando al final. Cuando leí el libro de Romanos, la vez pasada, hace mucho tiempo atrás, hablaba con una psicóloga que se entregó a Cristo estudiando el libro de Romanos.
Y cuando estudié el libro de Romanos, ella me dijo, encontré principios de la psicología que nos han enseñado, escrito hacía cientos de años atrás. Y me dice, y ahí es donde yo entendí que Dios existe, y ahí yo entré en mi vida a Cristo. Es justamente, el libro de Romanos es un libro muy lindo, igual que el de Proverbios, ¿no? Cuando de repente, como estás diciendo vos recién, Omar y Sergio, no estamos hablando del principio, cuando no sabemos quiénes somos, entonces tenemos que buscar de afuera que afirme nuestra identidad. Y cuando todo tambalea, no solamente es que tenemos un fracaso o una situación difícil de caída, de cosas que no salieron, sino que también, ¿sí?, se va nuestra identidad, quiénes somos. Y ahí quedamos un hueco, porque el gran problema que a veces tenemos es el miedo a ser invisible. Cuando yo no sé quién soy, soy invisible. Y nadie quiere ser invisible en la vida. Entonces muchos tratamos de demostrar que estamos en esta tierra, que valemos, porque al no saber quién soy, como decíamos recién, me siento invisible. Al sentirme invisible, no tengo un valor para donde vivir, porque mis valores terminan tratando de hacer lo que los demás digan para sentirme algo. Y como decíamos, ¿no?, cuando entendemos el principio bíblico de quiénes somos en Dios, entonces nuestra identidad, sabemos quiénes somos, no por lo que hacemos, sino porque la identidad te la dan. La identidad es un regalo. Una cosita nomás, te escucho. le agrego. El problema es que vivimos en una sociedad exitista, tristemente. Así es, así es. Sergio. En el libro de Efesios les recomiendo que después lo lean completo, pero en el primer capítulo dice algo muy interesante, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, o sea, ya no somos, como decir, no valgo nada. Si estoy en los lugares celestiales con Cristo, sí valgo, por la obra de Cristo. Pero hay una frase que repite el apóstol Pablo y que es muy interesante, que hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. Y si yo, un simple ser humano, Dios me creó, creado en Cristo Jesús para buenas obras, dice el apóstol San Pablo también. Si Cristo me creó para alabanza de la gloria de su gracia, no tengo por qué tener una crisis de identidad. Soy un hijo de Dios puesto para que mi vida lleve alabanza a la gracia y la gloria de Dios. Y sabés que lo increíble de todo esto y lo triste, y ya estamos llegando al final, que Jesús murió en la cruz de Calvario por toda la humanidad. El gran mensaje es que toda la humanidad es salva. Jesús murió por todo. Pagó la cuenta por todos. El tema es que las personas no responden Claro. a esa salvación. Entonces están perdiendo algo que ya está. Y les pertenece porque Cristo se los regala. Ellos lo están rechazando porque no quieren. Y al rechazar a Cristo, no solamente rechazo a Cristo, rechazo quién soy, los valores, y algo que decíamos recién acá, los tres, el propósito. Y cuando yo no sé el propósito para qué existo, tengo que fabricar un propósito. Y ahí es lo que decía vos, Sergio, el hedonismo y tantas cosas que no me llevan a la nada, ¿no? Entonces, por eso es que uno a veces sigue hablando de Cristo y es el mensaje. Por si alguno duda de lo que dice David recién, de que la obra de Cristo alcanza para todos, pero muchos la pierden porque no la toman, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, que los que rehúsan creer en el Hijo de Dios están condenados. O sea, la responsabilidad es rehusar, la obra está, el pago está disponible. Exactamente, así que estamos llegando al final, nos queda un minuto, nos está haciendo señas por todos lados. Así que, Sergio, Omar, gracias por estar, gracias a ustedes por ayudarnos, gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, y simplemente para dejarte para pensar, ¿no? Cuando no sabemos quiénes somos, cualquier voz nos define, ¿sí? Pero cuando empezamos a entender nuestro valor desde otro lugar, dejamos de vivir reaccionando y empezamos a vivir afirmados. Por eso solamente quiero dejarte para que pienses, no somos lo que nos pasó, no somos lo que hicimos, somos mucho más que eso. Dios te bendiga y será hasta el próximo programa cuando digamos Hablemos.